Bien, comenzamos un nuevo vídeo en el que vamos a ver, en este vídeo, resolución de ejercicios del bloque 2 del enlace químico, en el que vamos a tener que conocer, pues, qué enlaces se forman en cada compuesto o, en el caso de los metales, qué enlace presenta, enlace metálico, los tipos de fuerzas intermoleculares en el caso de los compuestos covalentes, Van der Waals o puente de hidrógeno, y también tener que explicar las propiedades de las distintas sustancias químicas precisamente en función de los tipos de enlace que presenten o de las fuerzas intermoleculares que tengan esos compuestos covalentes. ¿De acuerdo? Bien. Comenzamos por el primero. En el primero lo que vamos a ver es cómo se obtiene o cómo obtener la fórmula química de los compuestos formados por, en este caso, compuestos binarios, formados en el primer caso por hidrógeno y oxígeno y en el segundo por sodio y cloro. Lo primero que hay que hacer es decir qué tipo de enlace presenta. Está claro que en el primer caso, como los dos son no metales, presentarán enlace covalente, y en el segundo caso, al ser un metal, el sodio, y un no metal, el cloro, pues formarán enlace iónico. A partir de ahí, pues vamos a ver qué fórmula química formarán. Vamos a ver una serie de pasos o qué fórmula química tendrán estos compuestos. El covalente, en el caso del hidrógeno-oxígeno, y el compuesto iónico en el caso del sodio y el cloro. Lo primero es obtener la estructura del EQUI. Recordemos que la estructura del EQUI se obtiene, o significa, representamos el símbolo del elemento y alrededor suya, por puntitos, indicamos el número de electrones que tiene en su última capa. Y para saber el número de electrones que tiene en su última capa, tenemos que saber en qué grupo de la tabla están. En este caso, el hidrógeno y el sodio están en el primer grupo de la tabla, los alcalinos, y por tanto tienen un electrón en su última capa. Como ya sabemos, hemos pasado por el bloque 1, que es la estructura atómica, y sabemos que pertenecen al primer grupo de la tabla, son S1, ¿de acuerdo? Y luego el oxígeno y el cloro, uno está en el grupo 16, anfígeno, y otro en el grupo 17, es un halógeno. Por lo tanto, tienen 6 electrones y 7 respectivamente en su última capa. Es decir, del grupo de la tabla sabemos cuántos electrones tiene en su última capa. Por lo tanto, podemos representar su estructura de Lewis. Aquí tenemos el hidrógeno y el sodio, cada uno con su electrón, y el oxígeno y el cloro con sus 7 electrones alrededor. Según Lewis, vamos colocando los electrones y luego pues los vamos emparejando. Bien. Segundo paso. Identificar el número de electrones necesarios para obtener la configuración de gas noble. Es decir, tener su última capa llena de electrones. Recordar que este es el fin último de la combinación de elementos químicos. Tener estructura de gas noble y, por tanto, ser estable. Por eso se combinan bien formando enlace covalente o por enlace iónico. ¿De acuerdo? Entonces, es sencillo. El hidrógeno se quiere parecer al gas noble que está en su mismo periodo, que es el helio. Por lo tanto, quiere tener llena su primera capa a nivel energético. Quiere tener 2 electrones, le falta 1. El oxígeno necesita ganar 2, porque tiene 6 en su última capa, como hemos visto. Y quiere tener 8, se quiere parecer al gas noble de esa segunda capa. El sodio hará lo contrario. El sodio tiene un electrón y tiene 2 opciones, o ganar 7 o perder 1, para tener llena la anterior, vacía, en la que él está colocando ese último electrón y ya tiene llena la anterior. Por lo tanto, lo que va a tender es a perder. Y el cloro, que tiene 7, lo que quiere es ganar el electrón que le falta. Por lo tanto, así parecerse al gas noble de su misma capa. ¿Vale? Los metales ya sabemos que pierden electrones, los no metales ganan. Aquí, en este caso, los dos van a querer ganar. Lo que pasa es que lo van a hacer de forma diferente. Bien, primer paso y segundo paso lo podemos llevar en paralelo, sean compuestos iónicos o compuestos covalentes. Por eso lo he hecho así. A partir de aquí, el tercer paso ya es diferente. Entonces, vamos a hacer primero una de las dos combinaciones y luego haremos la otra. En este caso, estamos en el apartado A, vamos a ver la combinación del hidrógeno y el oxígeno. ¿Cuál es el tercer paso? Pues una vez que yo sé cuántos electrones le faltan para tener su última capa llena de electrones, configuración de gas noble y cumplir la regla de los TT de Lewis, cualquiera de esos términos me vale, pues lo que tengo que indicar es cuántos pares de electrones va a formar. Y esto es muy sencillo. Tantos electrones necesiten, tantos pares de electrones van a formar. Entonces, si al hidrógeno le falta un electrón, formará un par de electrones de enlace. Si el oxígeno necesita 2 electrones, formará 2. ¿De acuerdo? Por último, una vez que yo sé cuántos electrones le falta a cada uno y cuántos pares de electrones va a formar, pues lo que tengo que hacer es buscar la manera de combinar. Fijaros, primero siempre ponemos uno de cada, formamos un enlace, aquí está. Este hidrógeno ya tendría su par de electrones, como vemos aquí, compartido con el oxígeno y tendría sus 2 electrones. Entonces el oxígeno, como le sigue faltando uno, va a formar
otro par de electrones, otro enlace. ¿Qué vemos aquí? Que el oxígeno forma dos enlaces sencillos con cada uno con un átomo de hidrógeno, de tal manera que tendrá 8 electrones propios y cada átomo de oxígeno tendrá los dos que necesita. Es decir, tanto el oxígeno como los dos átomos de hidrógeno tendrán su última capa llena de electrones porque tendrán el número de electrones necesario para llenarla. Y de esa manera los tres cumplen la regla de octetes. Por eso se forma la molécula de agua, porque los dos átomos de hidrógeno y el de oxígeno combinados, enlazados, pues cumple la regla del octete de Lewis. Por eso son estables. Tienen su última capa llena de electrones. Los compuestos covalentes lo hacen así, compartiendo. ¿Qué va a ocurrir en el caso del sodio y el cloro? Pues ahí no van a compartir. Entonces, una vez que sabemos el número de electrones que tienen que ganar o perder cada uno, que hemos visto en el segundo paso, lo que se va a formar es un ion. En el caso del sodio, al perder el electrón, se va a formar un catión, el catión 1+, catión de sodio, y el cloro, al ganar un electrón, catión 1-, es decir, el anión cloruro, que se llama. Perdón, el anión cloruro, he dicho catión, anión cloruro. Bien, una vez que sabemos los aniones que se forman, del análisis que hemos visto, es sencillo de ver. Cada átomo de sodio, ¿qué va a hacer? Ceder un electrón a cada átomo de cloro. De esa manera, tanto el sodio pierde el electrón que le sobraba y tiene su última capa, la anterior, llena, ¿vale? Y el cloro, que le faltaba un electrón, consigue ese electrón que le falta. ¿Y ahora qué es lo que van a hacer? Combinarse por atracción de tipo eléctrico entre iones de distintos signos. Fijaros que el fin es el último, tener su última capa llena de electrones, el sodio la capa anterior y el cloro la propia, ¿vale? Pero al final la unión entre ellos no es compartiendo electrones, sino por una interacción de tipo eléctrico, como hemos visto en la teoría, ¿de acuerdo? En definitiva, necesitaremos un átomo de sodio por cada átomo de cloro, ¿de acuerdo? Aquí la proporción en la que se combinen los elementos químicos dependerá del número de electrones que ganen o pierdan, ¿vale? Entonces, como hemos visto, tanto el primero y el segundo paso es común, sean compuestos iónicos covalentes, y lo que varía es el tercer y cuarto paso. Es decir, en un caso los pares de electrones que van a compartir, y aquí los iones que van a formar, y en el último, pues hacer el análisis en función de los pares de electrones compartidos y por tanto del enlace, en el caso del hidrógeno y el oxígeno, y aquí, como hemos visto, el número de electrones transferidos por el metal y tomados por el no metal. Eso nos permite saber cuántos átomos necesito de cada uno. ¿De acuerdo? Se forma el cloruro de sodio, que es el NaCl. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a un segundo ejercicio. En este caso, que es un ejercicio de la prueba de selectividad, que se puede hacer perfectamente el cuarto, ¿qué nos dice? Dadas las siguientes moléculas, por lo tanto, si nos están diciendo que son moléculas, nos están diciendo que son sustancias covalentes, es decir, que comparten electrones, no pueden ser ninguna un compuesto iónico o una sustancia iónica, nos pide que a partir de la estructura de Lewis que presenta cada una de estas moléculas, digamos, aquellas moléculas que tienen todos los enlaces sencillos, aquellas que tienen algún enlace doble y aquellas en las que presenta algún enlace doble. El ejercicio, entre comillas, es sencillo. Como acabo de indicar, en todos los casos, los compuestos o las sustancias son covalentes, repito, nos están indicando que son moléculas. Y para saber la estructura de Lewis de cada una de estas moléculas, tendríamos que seguir el procedimiento que hemos visto antes. Entonces, lo vamos a abreviar, evidentemente. Al hacer ese procedimiento, ¿vale? Aquí habría que simplificar bastante. Pues, en el caso del flúor 2, sabemos que tiene 7 electrones en su última capa y que le falta uno a cada uno. Por lo tanto, van a compartir uno y formarán un enlace, lo que se llama simple. Aquí tenemos la molécula de disulfuro de carbono. Aquí tenemos la molécula de nitrógeno y aquí tenemos la molécula de amoníaco. Como podemos comprobar, de la representación de Lewis, en la que, como podéis ver, este tiene 8 electrones, este tiene 8 electrones, el azufre tiene 2 y 2, 4, 6 y 8, los pares propios, el otro azufre igual, el carbono tiene 2, 4, 6 y 8, el nitrógeno cada uno tiene 8, 2, 4 y 6, por un enlace por 3 pares de electrones, y los 2 que son propios para cada uno, y con el amoníaco pasa exactamente lo mismo. Entonces, una vez que hacemos la representación de Lewis, abreviando evidentemente, porque si no el ejercicio sería muy largo, y son moléculas que ya sabréis incluso representarlas sin necesidad de justificar, respondemos a la pregunta. Hemos visto, repito, que todos los átomos, acabo de analizarlo, cumplen la regla de los octetes de Lewis, es decir, tienen configuración de gas noble. Todos tienen su última capa llena de electrones. El hidrógeno, los de hidrógeno 2 y el resto de elementos
8. Vamos a responder las preguntas. La primera es, todos tienen enlace simple. Pues si os fijáis, la molécula de flúor y la molécula de amoníaco tienen enlace simple. Recordemos que enlaces simples son enlaces entre dos átomos formados por un solo par de electrones. En este caso, repito, son estas dos moléculas las que lo representan. ¿Existe algún enlace doble? ¿Alguna molécula que tenga enlace doble? Sí. Aquí tenemos el disulfuro de carbono. Tiene dos enlaces dobles. Quiere decir que son enlaces, uniones entre dos elementos. Aquí tenemos carbono con este azufre y carbono con este azufre, en la que están involucrados dos pares de electrones. A eso se le llama enlace doble. Y existe una molécula, como nos pregunta en el C, que tenga enlace triple. Pues sí. Hay una única unión entre estos dos átomos de nitrógeno. Un solo enlace. Pero se le llama enlace triple porque ese enlace está formado por tres pares de electrones. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante distinguir entre enlace y pares de electrones. El enlace es la unión entre los dos átomos. ¿De acuerdo? En cada caso. Y será simple, doble o triple dependiendo de si están involucrados un par de electrones, dos pares de electrones o tres pares de electrones. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a una serie de ejercicios también de selectividad en el que vamos a aplicar los conocimientos que tenemos de las fuerzas intermoleculares, es decir, los tipos de fuerzas intermoleculares que hay en los compuestos covalentes y los tipos de enlace, bien covalente, iónico o metálico, que presenten las sustancias químicas para explicar fundamentalmente las propiedades que presentan las distintas sustancias químicas. ¿Vale? Bien, vamos al primer caso. En el primer caso nos dice, dadas las siguientes sustancias, cobre, óxido de calcio y yodo, nos dice que indiquemos razonadamente cuál conduce la electricidad en estado líquido, pero es aislante en estado sólido, cuál es un sólido que sublima fácilmente, es decir, pasa a estado gaseoso directamente, de sólido a gas, y cuál es el sólido que no es frágil y se puede estirar en hilos o láminas. ¿De acuerdo? Bien. Para responder a estas cuestiones, esta es la primera y última vez que lo voy a poner, recordar siempre que nos vamos a apoyar, acabo de decir, en el tipo de enlace, de las sustancias químicas que intervienen y en su caso de la fuerza intermolecular que presente. Repito, Van der Waals o puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Que es un caso particular de las de tipo Kisson, ya lo hemos visto en teoría. Pues muy sencillo. ¿Cuál conduce la electricidad en estado líquido pero es aislante en estado sólido? Esto es una propiedad característica de los compuestos iónicos. Aquí tenemos, de los tres, tenemos, ¿veis? Un metal, un compuesto iónico, metal no metal, y una molécula covalente, es el yodo diatómico. Repito, es una propiedad que presentan los compuestos iónicos. Recordar que en estado sólido, debido a que los iones ocupan posiciones fijas en la estructura, no se mueven, no pueden conducir la corriente eléctrica. Pero cuando están en disolución, ¿vale? Esos iones, esa estructura se rompe y se mueven libremente. Y recordemos que movimiento de cargas es corriente eléctrica. Entonces, aquel compuesto, como el óxido de calcio, que sea un compuesto iónico, en estado sólido no va a conducir la corriente eléctrica, insisto, porque sus iones ocupan posiciones fijas. Sin embargo, en disolución, al moverse libremente esos iones, en disolución, transmiten la corriente eléctrica. ¿Vale? O sea, nos estamos apoyando en el tipo de enlace que presenta, enlace iónico, es un compuesto iónico, para explicar la propiedad que aquí nos están preguntando. ¿Vale? Así van a ser todas las cuestiones. ¿Cuál es un sólido que sublima fácilmente? Pues de los tres casos está claro que es el yodo molecular. Sublimación es el paso directo de sólido a gas. Y las propiedades que presentan los compuestos covalentes dependen de sus fuerzas intermoleculares. Recordemos que las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de Van der Waals, tipo Kisson, Debye y London. La tipo Kisson es dipolo-dipolo, es decir, se da entre moléculas polares. La de tipo Debye entre una molécula polar y una apolar. Y la de tipo London se da entre moléculas apolares. En este caso, como ya hemos estudiado en teoría, el yodo es una molécula apolar, porque está formado por dos átomos iguales, es decir, es homonuclear. Entonces, apoyándonos en eso, diciendo que el yodo es una molécula apolar, la fuerza intermolecular que interviene en sus propiedades es la fuerza de dispersión o de Van der Waals tipo London. Y esa es la más débil que existe. Con lo cual es muy fácil romper esa fuerza de atracción y por eso pasa directamente de sólido a gas.
¿De acuerdo? Es una explicación, en este caso, para compuestos covalentes, fijándonos en su fuerza intermolecular. Y la fuerza intermolecular es muy fácil. Si la molécula es polar, es dipolo-dipolo tipo Kisson. Si la molécula es apolar, es fuerza de Van der Waals tipo London. Y se interacciona una polar con una apolar, es la de Wien. Y luego recordemos que está el caso del puente de hidrógeno, pero que aparecerá en otros ejercicios más adelante. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cuál es el sólido de los tres? Está claro que ya es el cobre, ¿no? Que es el metal. ¿Cuál es el sólido? Metal, el cobre, que no es frágil, ¿vale? Pero que se puede estirar en hilos y láminas. Bueno, pues esa es una propiedad, la maleabilidad y la ductilidad que presentan los metales, ¿de acuerdo? Es una característica de los metales. Y como el único metal que tenemos aquí es el cobre, pues la respuesta es inmediata, ¿de acuerdo? Si conocemos las propiedades, y esas propiedades sabemos que se puede explicar por el tipo de enlace. Es decir, el cobre es un metal y por lo tanto presenta enlace metálico, que entre sus propiedades pues se encuentra la que acabamos de comentar. Como veis, es tener claro qué tipo de enlace, covalente iónico metálico, y en caso de los covalentes, qué tipo de fuerza intermolecular interviene. ¿De acuerdo? Vamos a un segundo ejercicio. Nos dan los siguientes compuestos: fluoruro de sodio y fluoruro de hidrógeno. Indique el tipo de enlace en cada uno de ellos. Este es muy sencillo, lo hemos hecho en un ejercicio ya. Pues el sodio y el flúor son un metal y un no metal, por lo tanto forman compuesto iónico, el enlace es iónico, y el hidrógeno y el flúor son los dos no metales, por lo tanto presentan enlace covalente. Esta respuesta es inmediata, muy sencilla. Justifique la solubilidad o no en agua, ¿vale? Nos vamos a las propiedades. Los compuestos iónicos son todos solubles en agua, en mayor proporción o en menor proporción, pero es una propiedad que presentan los compuestos iónicos, que son solubles en agua. Por lo tanto, esa es inmediata, es decir, pues que es una propiedad que presentan los compuestos iónicos, pero claro, para eso previamente hemos tenido que decir que el fluoruro de sodio es un compuesto iónico, ¿vale? Y el fluoruro de hidrógeno es un compuesto covalente polar, ¿vale? Y como hemos visto en teoría, entre las propiedades que presentan los compuestos covalentes polares es que son solubles en sustancias polares. Y el agua es el disolvente polar por excelencia. ¿De acuerdo? Semejante disuelve a semejante. Sustancias polares son disueltas en disolventes polares. Repito que lo que estoy aplicando es lo que ya hemos visto en un vídeo en teoría, por eso voy un poquito más deprisa. Si son conceptos que ya sabemos, de que una sustancia es polar, ¿de acuerdo? Como vemos aquí, en este caso un compuesto covalente formado por dos átomos es polar cuando están unidos dos átomos de diferentes elementos. Entonces, al ser polar y entre las propiedades de las sustancias polares es que son solubles en disolventes polares, como sabemos que el agua es polar, pues se puede disolver en agua. Y por último, el que tiene menor punto de ebullición. Este es muy sencillo, porque aquí se tiene que ir uno al tipo de enlace. Bien, el de menor punto de ebullición está claro que es el fluoruro de hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque para pasar a estado gaseoso, el fluoruro de sodio, hay que romper un enlace iónico. Y ya hemos visto en teoría que el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico son muy fuertes en comparación con las fuerzas intermoleculares. Sin embargo, en los compuestos covalentes, lo que hay que romper son las fuerzas intermoleculares. Y en este caso, el fluoruro de hidrógeno, sabemos que al estar unido al hidrógeno a un átomo muy pequeño, muy electronegativo, presenta una fuerza intermolecular tipo puente de hidrógeno. Entonces, cuando nosotros comparamos romper un enlace iónico, para el caso del fluoruro de sodio, que es muy fuerte, con el puente de hidrógeno, que dentro de las fuerzas intermoleculares es fuerte en comparación a la otra, pero por supuesto no llega ni por asomo a lo que es un verdadero enlace iónico, pues está claro que el punto de ebullición del fluoruro de hidrógeno siempre va a ser mucho más pequeño que el correspondiente al fluoruro de sodio, porque uno presenta enlace iónico, que es el que hay que romper, y el otro hay que romper una fuerza intermolecular, que insisto es mucho más débil. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos ahora a otro ejercicio. Nos dicen que en función del tipo de enlace otra vez, expliquemos de estos dos cuál tiene el punto de ebullición más alto y de estos dos cuál tiene el punto de fusión más alto. Volvemos a lo mismo. Primero tenemos que saber qué tipo de compuesto es cada uno. Aquí tenemos dos compuestos covalentes, el amoníaco y el metano. Y nos dice que el amoníaco tiene un punto de ebullición más alto que el del metano. Claro, si los dos compuestos son covalentes, la única manera de poder compararlo es fijarnos en sus fuerzas intermoleculares. El amoníaco es uno de los tres casos en los que hemos visto que presenta fuerza intermolecular tipo puente de hidrógeno, porque el hidrógeno está unido a un átomo pequeño y muy electronegativo, que es el nitrógeno.
Por lo tanto, presenta fuerza intermolecular tipo puente de hidrógeno. Sin embargo, el metano, hemos visto en teoría, es una molécula apolar. Si es una molécula apolar, las moléculas apolares presentan fuerzas de dispersión de London, que es la más débil de todas las fuerzas intermoleculares. Recordemos el orden. Puente de hidrógeno, mucho más fuerte que la de tipo Kiso, que es dipolo-dipolo, que la de tipo Debye, que es entre moléculas apolares y polares, y que la de tipo London, que es entre moléculas apolares. Por lo tanto, está claro que el amoníaco presenta una punto de ebullición más alto, porque la fuerza intermolecular puente de hidrógeno es más intensa que la de dispersión de London. Y nos vamos ahora aquí, al apartado B. ¿Por qué presenta el cloruro de potasio un punto de fusión mayor que el del cloro? Pues por lo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un compuesto iónico, ¿de acuerdo? Formado por un metal y un no metal, y el cloro es una molécula diatómica homonuclear. Es decir, es una molécula apolar y su fuerza intermolecular es la de tipo London, ¿de acuerdo? Es decir, tratar de romper un enlace iónico en comparación con romper una fuerza intermolecular que ya es de por sí muy débil y encima se corresponde con la más débil de todas, que es la de dispersión de London, pues como podéis comprobar, es muchísimo más alto el punto de fusión del cloruro de potasio que el del cloro. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a los dos últimos ejercicios. En el ejercicio 4 volvemos a lo mismo, siempre a partir de los tipos de enlace y del tipo de fuerza intermolecular, en el caso de los compuestos covalentes, yo tengo que explicar propiedades. Nos dicen ahora que tenemos estas tres sustancias: cobre, fluoruro de sodio y fluoruro de hidrógeno. Que razonemos justificadamente lo que se nos indica aquí. Sustancia que no sea metálica, si estamos descartando el cobre, con puntos de fusión muy elevados. Pues ya sabemos que eso es una propiedad característica que tienen los compuestos iónicos, como el caso del fluoruro de sodio. Sus puntos de fusión y ebullición son muy elevados porque tenemos que romper verdaderos enlaces. Y en este caso un enlace iónico, por eso presenta puntos de fusión y ebullición muy elevados. Segundo, sustancia con conductividad térmica y eléctrica en estado natural. Es decir, es capaz de conducir la energía térmica y la energía y la electricidad con mucha facilidad en su estado natural. Pues está claro que es un metal, está entre las propiedades de los metales, que son buenos conductores de la electricidad y buenos conductores térmicos. ¿Por qué? Pues lo explica el modelo de Drude. Nosotros tenemos ahí, recordar en teoría, ese mar de electrones que se mueve por toda la estructura. Y esos electrones son los que van a transmitir la energía eléctrica, los que van a transmitir la energía térmica. La van a transportar de una punta a otra del metal. ¿De acuerdo? Y por último, aquella sustancia que presenta puentes de hidrógeno. Pues está claro que es la única sustancia covalente que tenemos, el fluoruro de hidrógeno. Y además presenta una particularidad, que tenemos el hidrógeno unido a un átomo muy pequeño y muy electronegativo. Es más, el más electronegativo que hay, que es el flúor. Por lo tanto, el que presenta puente de hidrógeno es el fluoruro de hidrógeno. Como veis, la propiedad justificada a partir del tipo de enlace. Y ya está, ¿de acuerdo? Y por último, nos vamos al último ejercicio. Nos dan 4 compuestos: cloruro de litio, metano, agua y fluoruro de hidrógeno. Y nos dicen que digamos el tipo de enlace que presentan. Pues muy sencillo. Yo veo aquí cloruro de litio, metal con no metal. Siempre que se combina un metal con no metal, enlace iónico. Aquí tengo otros 3 compuestos en el que intervienen solo no metales. Por lo tanto, en el apartado A la respuesta es sencilla. El cloruro de litio presenta enlace iónico, se combina un metal con un no metal, mientras que el resto presentan enlace covalente porque está formado por 2 no metales. Ya está. No hay que escribir tanto, hay que justificar claramente por qué sabemos qué tipo de enlace presentan. Y eso es sencillo. B. ¿Cuál de las moléculas covalentes son polares? Aquí tenemos 3 moléculas. Eso, en cuarto de eso, os lo he dicho yo directamente, ¿vale? En este caso, solamente serán polares el agua y el fluoruro de hidrógeno. El metano es una molécula apolar. En cuarto de eso, solamente debéis conocer la polaridad o qué moléculas son polares para moléculas diatómicas. El resto, pues normalmente los ejercicios para hacerlo, pues se os suele decir, ¿no? Por ejemplo, el metano es complicado saber que es apolar si no se hace la aplicación de una teoría, la de la repulsión de los pares de electrones en la capa de valencia, que se ve en segundo de bachillerato. Entonces, se os dice directamente que el metano es apolar y que el agua es polar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de eso podemos razonar, ¿vale? Y por último, nos dice que cuáles de las moléculas covalentes, volvemos otra vez a lo mismo, de estas 3, pueden presentar puntos de fusión y ebullición mayores de lo esperado. Para ello tengo que fijarme en las fuerzas intermoleculares.
La fuerza intermolecular está la de Van der Waals, Kisson, Debye y London. Recordar, Kisson entre moléculas polares y dispersión de London entre apolares. Entonces, como la de tipo Kisson es más fuerte que la de tipo Debye, entre moléculas polares evidentemente la fuerza intermolecular es mayor. Por lo tanto, está claro que la del agua y la de fluoro de hidrógeno sería mayor que la del metano. Pero además, resulta que en estas dos tenemos el hidrógeno unido a átomos muy pequeños y muy electronegativos, el oxígeno y el flúor. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que no solamente van a ser moléculas polares, sino que van a presentar fuerza intermolecular tipo puente de hidrógeno, que es mucho más intensa, en comparación, por supuesto, que las fuerzas de Van der Waals que hemos visto. Por lo tanto, van a presentar puntos de fusión y ebullición más elevados de lo que cabría esperar. ¿De acuerdo? Bien, con eso finalizamos los ejercicios. Como veis, son todos de conocer el tipo de enlace que forman los compuestos químicos, enlace covalente iónico, o bien el metal, ¿de acuerdo? Enlace metálico. Y a partir de las fuerzas intermoleculares, saber cuándo cada compuesto covalente presenta cada una de ellas, puente de hidrógeno, tipo Kisson, tipo Debye o tipo London, explicar en muchos casos las propiedades que presentan, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un conjunto de formas en las que se puede preguntar y como veis, teniendo claro eso, se puede responder sin ningún problema a cualquiera de las cuestiones que se os planteen, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo.